presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones e invitados especiales como el que tenemos en el día de hoy. Después de Javier dar las buenas noches, pues lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, miércoles, tenemos un plato fuerte para hablar de toda la actualidad política, electoral, de seguridad, de todo. Así que bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, contamos con la presencia del politólogo y experto en seguridad, nuestro amigo Daniel Pou. Bienvenido, profesor, una vez más a su casa. Bueno, yo me siento muy feliz de estar contigo y con Javier, aquí, mi querido amigo de infancia, y pues dispuesto a dar lo mejor de uno para poder esclarecer todo este entramado de situaciones sinuosas que se producen y que muchas veces las noticias no logran ofrecer las claves de por dónde anda cada situación en este país. A propósito de ese término que usted utilizó, situaciones sinuosas, hay situaciones sinuosas en materia de seguridad. Entiéndase, bueno, en muchísimos aspectos, y usted como conocedor de ello, pues pudiera ponernos en contexto cómo van los avances en la presente gestión en materia de seguridad a los fines de mejorar las condiciones en esa materia en el país. Bueno, ahora hubo en el escenario de lo que es el proceso de transformación de la policía, y yo hablo de transformación porque aunque mucha gente habla de reforma, sostengo la tesis de que la policía no se puede reformar, se tiene que transformar, porque la policía en su cometido no está ni siquiera bordeando cuáles son las funciones específicas de una institución de su naturaleza. Y hay que retomar a la policía y todo ese proceso que se ha iniciado, pues hay que reencauzarlo y hacer que transite hacia el verdadero sentido que debe tener una policía. Bueno, ahora tiene una nueva persona que ya no es el señor español Pepe Vila, que era el comisionado, ahora tiene el general García. Un colombiano. Un general retirado de la Policía de Colombia, una persona con mucha experiencia. No conozco sus puntos de vista, no lo he escuchado. Sí he visto trabajos de él publicados muy interesantes, muy técnicos, dicho sea de paso, y por lo menos uno alberga una esperanza de que el proceso ahora tomará un ritmo mucho más acelerado y profundizaría mejor lo que es el proceso de transformación, porque se trata de una persona que tiene academia, es un capital, un activo de un cuerpo policial que ya ha transitado por lugares, por segmentos de transformaciones que nosotros no hemos llegado, y creo que puede desempeñar un buen papel, pero no lo conozco. Ojalá que se le permita hacer su trabajo, porque ustedes saben que aquí la policía es una de las instituciones que más poder acumula dentro del Estado Dominicano y que más vínculo que tiene con los poderes fácticos de este país. Y ustedes saben que los poderes fácticos de este país, desde que se habló la primera vez en el 2003 de reforma policial, pues ha bombardeado todos los esfuerzos que se han venido haciendo, y lamentablemente todos esos esfuerzos no llegaron más allá de ser
cambios administrativos, pero que no lograban darle el sentido que requería la institución policial. Pero hay un detalle, Daniel, y es que se hablaba que nosotros como país teníamos la policía que nos merecíamos por los niveles salariales que teníamos en la República Dominicana en la policía. El gobierno central ha incrementado y ya hoy un policía está rondando los $500 mensuales, un poco más, un poco menos. Ahora, se puede profundizar, ya que se mejoró las condiciones salariales de un raso, se puede profundizar y exigir más en términos de capacidad y de capacitación. Bueno, yo siempre he dicho que el incentivo, el sueldo que se le paga a un policía en República Dominicana tiene mucho que ver con el proceso de dignificación de la carrera policial. Lamentablemente en nuestra policía hay una situación que viene desde muchas décadas atrás, y es el hecho de que la policía ha sido siempre una institución que la disciplina, el espíritu de cuerpo ha sido sustituido por un régimen de servidumbre. Y yo digo que no es tan solo tú pagarle bien a una persona, sino es tú reconocerle derechos. Y uno de los temas fundamentales que a mí siempre me preocupó era las prácticas contrarias a respetar lo que es el escalafón como elemento de dignificación de la carrera policial. La policía habían individuos que entraban, hacían toda su carrera, iban a la academia, se formaban, hacían múltiples especialidades aquí en el extranjero, pero más sin embargo algunos individuos que entraban por las puertas de atrás, recomendados por políticos, por empresarios, hasta por el crimen organizado, hay que decirlo, pues terminaban superándolo a ellos, llegaban a rangos más altos y más rápido que esas personas que hacían un esfuerzo y se sacrificaban por dar lo mejor de sí. Entonces, eso es uno de los temas. O sea, no basta con que tú ahora le pongas $500 de sueldo base si no se va a respetar el escalafón, si no se va a hacer, a poner primero que nada la capacidad del individuo. Sí, o sea, una suerte de aspectos que deben de confluir para valorar el potencial de cada individuo dentro de la institución policial. Acá habían individuos de la policía que llegaban del extranjero de hacer especialidades, por ejemplo, en levantamiento de evidencias, que en escena de crimen, y lo mandaban para un peaje. O lo mandaban para un ranchito que tenían de destacamento allá en Cebico, que si tú querías abrir la puerta, además tenías que meter la mano entre las tablitas de palma. O sea, una policía no puede ser eso. Y yo se lo digo a ustedes sinceramente. Una policía tiene que ser un cuerpo integrado por personas capaces, personas comprometidas, personas con sentido de la dignidad y de la honestidad. Y para usted lograr eso, usted tiene que respetar la carrera policial, tiene que respetar el régimen de promoción y ascenso de la institución policial, y tiene que mantener el personal en constante proceso de capacitación, porque el delito hoy en día es una actividad muy dinámica, y las maneras de cometerse en los delitos que se llevan a cabo, cómo el crimen organizado penetra las instituciones de la seguridad, todos esos elementos tienen que ser estudiados, reestudiados hasta lo incansable. Porque de lo contrario, no podemos hablar de que un policía que ya aprendió, que ya él sabe, no. El policía tiene que estar en constante proceso de capacitación. Pero un policía que
Imagínate, una institución policial donde el mandarte estudiar resultaba un castigo. O sea, lo utilizaban como un recurso para sacarte Castigar. del medio, como dicen. Eso significa que no se toma en cuenta la capacidad. Muchas veces se te enviaba a hacer una maestría para que a los 2 meses de tú terminar la maestría se te ponía en retiro. Una barbaridad. O sea, pero bien. Totalmente contigo. Yo te lo digo porque yo tuve una serie de estudiantes en la policía y fui profesor honorífico del IPE durante más de 20 años. Y cuando terminaban los cursos, las especialidades, pues resulta que todos iban a retiro. Y tú decías, ¿y por qué? Una falta de institucionalidad. Pero eso es una manera perversa de distorsionar la carrera policial. Así es. Profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y en breve vamos a retornar con el profesor Daniel Pou. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos con el profesor Daniel Pou. Y hablando, profesor, de las reformas que se deben de hacer a la Policía Nacional, usted hablaba ya de el capital humano como tal que se debe valorar en su justa dimensión y que debe de haber institucionalidad en la misma a los fines de que se puedan aprovechar al máximo estos recursos. Pero también nosotros vemos de otro lado algunas debilidades que siempre han existido y que aún permanecen. Habría que valorar si en mayor o menor intensidad. Pero sí nosotros tuvimos la oportunidad de ver en esta semana que se hicieron viral algunas acciones policiales en diferentes puntos del país. Empezando por una que tuvimos la oportunidad de ver en Barahona. La dotación policial de allí interceptó algunos propietarios andando en sus motocicletas con algunas adaptaciones que le hicieron a este medio de transporte, motocicletas específicamente. Y el comandante de esa dotación, pues, le ordenó a sus policías que con un tubo de hierro le entraran a tubazo a las motocicletas y las desbarataran. Tuvimos la oportunidad de ver también, en otro caso, un joven que andaba con unos pantalones de esos que utilizan los jóvenes de hoy en día, a veces a mitad de cintura, pudiéramos decir. A mitad de cadera. Sí, a mitad de cadera, y lo agarró por la cintura y se lo subió hasta allá arriba, pero de una forma violenta. Otro caso, tuvimos la oportunidad de ver diferentes acciones. Si empezamos, no terminamos. Pero me gustaría su valoración respecto a la primera que le hice del caso de Barahona, donde la policía, desde su punto de vista, tendría las atribuciones en términos legales para hacer ese tipo de acción, de desbaratarle una motocicleta porque fue modificada y no está conforme a lo que establece la matrícula, no sé. Sí, realmente en República Dominicana se cometen muchos ilícitos. Incluso aquí permiten, y es un tema de aduanas, que le pongan intermitentes a las luces de stop de los vehículos. Y en vez de la luz de stop subir, lo que hace es que te empieza a tintinear y tú no sabes si es una direccional, etcétera. Todas esas cosas hay que prohibirlas para comenzar, pero prohibirla en la raíz, que no se permita la entrada al país de ese tipo de aditamento, porque eso viola la ley de tránsito. Asimismo, como unas luces especiales, unas parrillas que deslumbran a cualquier persona en una carretera. A mí hace unos meses me costó parquearme porque yo no veía nada con una camioneta en la autopista que venía con una parrilla delante de esas luces de neón. O sea, pero ¿por qué se importan? ¿Por qué permiten la importación? Claro, esas luces de neón sirven para gente que hace recorrido a campo traviesa, por montes de noche, etcétera.
pero aquí se está utilizando para abusar. Lo usan camiones, lo usan guaguas del transporte interurbano, guaguas de Baní, de esas que viajan de Santo Domingo a Baní, lo utilizan de noche. En fin, o sea, mira, es que los temas hay que verlos de manera integral. ¿Cuántas instituciones del Estado deben intervenir para que una motocicleta no sea modificada, a un vehículo pesado no les pongan luces que impiden la visión de los demás conductores? Ahí tiene que intervenir aduana, ahí tiene que intervenir industria y comercio. Impuestos internos. Impuestos internos. La DGC. En Europa, para tú modificar un vehículo en Europa, tú tienes que llevar planos y explicaciones de por qué tú lo vas a modificar. Por ejemplo, cuando usaban las gomas super anchas en Europa no se podían usar. Yo conozco a un amigo que llevó un carro con una goma super ancha en Europa y le dijeron, puede entrar, era un carro racing, pero tiene que quitarle las gomas aquí, porque de lo contrario, y ponerle las gomas que trae del fabricante. Porque las gomas que se proyectaran fuera de la cabina, de lo que es el ancho de la cabina, no estaba permitido. Porque es que el conductor no tiene control de lo que excede el ancho de la cabina. Y eso. Pero lo que me refiero, profesor, es que... Ahora bien, no hay derecho bajo ninguna circunstancia de destruir una propiedad ajena. Usted la puede retener, tiene que levantar un acta, describir lo que usted está reteniendo y dársela al propietario. Y a partir de ahí empieza el proceso legal. Y las autoridades pueden imponer una serie de condiciones para la devolución, pero no de que empezársela a asignar a un policía o a un hermano de la novia, como ha sucedido aquí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el problema es que la policía tiene que tener protocolos establecidos. La policía de República Dominicana no trabaja por protocolos, ellos trabajan por pareceres particulares. ¿Y qué pasa? Que tenemos una policía que la mayoría de sus miembros vienen de los estratos más excluidos, de menor educación de la sociedad dominicana, y muchos de ellos al dirigirse al ciudadano común corriente, que le parezca que sea un delincuente, que no tenga la presentación que le gusta, eso no es un problema que el policía tiene que evaluar, sino el comportamiento y la actitud de la persona. Entonces empiezan a faltarle respeto al ciudadano y aquello termina en una trifulca personal entre el policía y el ciudadano. Yo he tenido, mira, yo que soy un hombre que, todo el que me conoce, tú me conoces de toda la vida, soy un hombre que tengo una paciencia, la paciencia de Job. Y hace un tiempo me encontré yo con una patrulla de policía, con un teniente que empezó un proceso de provocación, hasta a preguntarme por qué el vehículo que yo tenía, en que yo transitaba, no tenía impedimento. Le digo, bueno, porque fue un vehículo comprado de contado, o sea, es plenamente mío. No hay ninguna institución financiera interesada en el vehículo, por eso es que no tiene intransferencia. Ah, pues usted es un rico, o sea, eso no es un problema, un tema que le corresponde. O de dónde usted viene, para dónde usted va. Sí. Y el otro tema, ¿usted es militar? No, señor, no soy militar. ¿Tiene arma? Bueno, debió empezar por preguntarme que si tengo arma. Otra cosa, tú ves que aquel policía va y se le presenta al conductor así, a boca de jarro en la ventanilla. Exactamente. Si es un delincuente, ahí mismo saca un arma y hasta ahí llega el policía. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ni siquiera protocolos para ellos conservar sus propias vidas. Aquí han matado policías en situaciones de esa naturaleza. Claro. Usted ve en el extranjero que se le acerca un policía manteniendo la distancia. Por ejemplo, en España, cuando la Guardia Civil te detiene una carretera, el código es que usted tiene que mantener las manos visibles con el guía. Aquí hay gente que empieza a sacar papeles y a sacar cosas. Y el policía, así impávido, esperando, saca una pistola, lo mata y sencillamente, y muchas veces que aquí el policía anda solo. Entonces, se producen, porque la policía no tiene un entrenamiento o no ha tenido históricamente un entrenamiento, una formación
que establezca dos cosas. Primero, que el primer deber del policía es preservar su vida y su integridad. Es el primer deber del policía. Porque los policías no son personajes de ficción, son seres humanos. Tiene que preservar su vida y su integridad y luego establecer una relación con un código de respeto tan pronto aborda al ciudadano. Y dependiendo de la respuesta que obtenga del ciudadano, pues actúa en consecuencia. El ciudadano actuó correctamente, usted tiene que mantener esa... Pero son protocolos. Los policías dominicanos, incluyendo oficiales con rango de coroneles, no usan protocolo. Bueno, en estos días un coronel de la policía chocó a una amiga mía que trabaja en el gobierno, que andaba en un vehículo con placa oficial, y él la desafió, la retó. Él andaba en un vehículo sin placa alguna, óigase bien, sin placa alguna. Aquí lo peor es que los vehículos de la policía no tienen placa. ¿Eso es lo peor? Eso es lo peor. Tienen una ficha hecha por ellos, pero la ley de tránsito no habla de eso. No reconoce esa ficha como un rasgo de identidad del vehículo. O sea, yo he tenido vehículos oficiales asignados, pero con su placa. Yo no le ando a nadie con un vehículo que no tiene su placa. Entonces, si la policía que está llamada a mantener el orden público anda violando el orden público, porque me dijo, no, porque eso es interno. Bueno, pues que pongan esa ficha donde ellos quieran, pero tiene que tener su placa, porque los vehículos, el presidente anda en un vehículo y anda con una placa oficial. Claro, claro. Y sus vehículos también. Y sus vehículos y los de la escolta. De igual manera, profesor, también los... Escúchame, pero tú sabes qué ha pasado con muchos vehículos de esos de la policía, que particulares se han quedado con ellos. Así es. No sé si ustedes se recuerdan aquella vez que le compraron una flota de Explorer. A los 6 meses no había una Explorer de esa en la policía y no se sabe en manos de quién están. Así es. Entonces, por eso es que no le ponen chapa ni igual, igual, profesor, hay una situación que preocupa también, es las requisas a los vehículos de manera irregular por parte de los miembros de la Policía Nacional. Sí. Eso es una situación también compleja. Eso lo controla el Código Penal. Hay normativas para hacer requisas. Correcto. Y la requisa siempre debe hacerse de la mejor manera, en lugares apropiados, porque eso es otra cosa, que te paran en un monte o en un oscuro, no tienen ni una linterna, tú no le ves rostro al policía que te está inquiriendo y resulta muy sospechoso en este país que una patrulla de la policía te detenga en un sitio donde no hay el más mínimo rayo de luz. O como pasó en estos días, profesor. Un ciudadano lo detiene la Policía Nacional, él se pone a grabar con su celular y la patrulla, el interés de ellos es llevárselo. Y al final lo único que le dice, te voy a llevar porque tú andas tomando bebida alcohólica. Le dice, ¿dónde está? Mírala ahí. Cuando le dice, no, mira, eso es de una gaseosa, de una marca. De refresco. Sí, eso es de una marca de refresco. Pero la justificación o el interés de él era llevárselo sin ninguna justificación. Sí, son porque, situaciones que se dan. Porque la policía no se siente con una autoridad delegada. Ella se siente con un poder delegado. Exacto. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado social y democrático de derecho no existe en la mente de los policías. Ellos son sujetos de poder, no sujetos de derecho. Exactamente, profesor. Y como no son sujetos de derecho, ellos actúan en función del poder que ellos sienten que tienen frente al ciudadano. Correcto, pero debe haber un régimen de consecuencia en ese sentido. Claro. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con el profesor Daniel Pou. Profesor, ¿qué hace falta para, estamos avanzando a buen ritmo o hace falta
diríamos, ponerle un poquito más de esfuerzo a la reforma en materia de seguridad para mejorar ese tema tan nodal en la sociedad dominicana? Tenemos un problema bastante grave, que es algo que yo he venido tratando de que algún día se debata con sinceridad y honestidad en este país. Aquí hablan de seguridad ciudadana, pero hay un problema. Es que la seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva de la policía. La seguridad ciudadana, primero, es un lado de la seguridad. Lo segundo, el sistema de justicia es un corresponsable y un actor de primera línea de la seguridad ciudadana. Y luego el Ministerio Público. Entonces, si tenemos, la policía es un instrumento, un ente que trabaja en prevención, pero también trabaja en la persecución criminal. Aquí hay un problema, que aquí en la policía no hay una división que separe las dos funciones. Aquí te pasan un oficial de prevención al DICRIM o del DICRIM a prevención de manera indistinta. Y un oficial tiene que especializarse en una de las dos cosas, porque hoy en día esos son dos temas bastante complejos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay el otro problema, que, por ejemplo, el Ministerio Público es el responsable de diseñar e implementar la política criminal. Pero la política criminal tiene dos vertientes, la prevención y la persecución. ¿Tiene el Ministerio Público en República Dominicana capacidad para realizar una buena labor voy a empezar por la persecución? Tiene el aval científico, tiene el cuerpo especializado policial para poder realizar eso. Tiene ese cuerpo policial el sentido de cuál es su misión. Porque aquí todos los días el que están persiguiendo lo presentan muerto. O sea, aquí empiezan... Intercambio de disparos. Sí, o sea. Y es que la policía no puede tomar a nadie vivo. Está rompiendo la cadena de información cuando tú le quitas la vida. Oye, yo veo países donde los rodean y lo asedian. Los llamados intercambios de disparos, sí. y no hay en la mayoría de casos no hay un policía con rasguño. El populismo de nuestro país, de la gente, sobre todo la gente ignorante, que cree que matando delincuentes se logra la seguridad, y no. Es como decir, tú matas a un cabecilla de una banda, pero ahí hay 30 esperando para sustituirlo. Así es. Y está más fresco para empezar con más ímpetu lo que llega nuevo. Pero hay otro problema, que capturamos 6 toneladas de droga, pero ¿cuánta estructura tú me desarticulaste del narcotráfico? Si incautaron 6 toneladas es porque el tráfico es bastante grande. Ahora, dime de las estructuras que tú desarticulaste, lograste neutralizar. Eliminamos tantos puntos de droga. Pero ellos los mudan de un sitio. Pero hay un detalle, Daniel. Tú tienes el caso más... Te voy a hablar de anterior, no de ahora. El caso de Kiko La Quema. Kiko La Quema tenía 20 años en Cambita. Sí. En 20 años en Cambita pasaron muchos comandantes por San Cristóbal. Sí. Entonces, se comienza y se termina solamente con la muerte de Kiko La Quema y no hay más investigaciones cómo llegó hasta ahí en 20 años. Bueno, pero si Kiko La Quema tenía la capacidad de soltar presos que estaban detenidos por la policía. Kiko La Quema llegó a ser el jefe del fiscal de San Cristóbal y de otras instancias del sistema de justicia.
Y Kiko Laquema dirigió campaña política de partidos en San Cristóbal. Hacía labor social con dinero del Estado, de organismos de asistencia social del Estado en Campita y en zonas aledañas. En los cacao, por allá arriba. Todo eso. Kiko Laquema tenía propiedades colindantes con la de altos funcionarios y legisladores de San Cristóbal. Incluso se dice que uno le hizo un camino de vecinos, porque en esa propiedad él tenía una suerte de rancheta o de varias ranchetas, donde ahí era que se cortaba la cocaína y se mandaba para los puntos de distribución. Wow. Son de las cosas, profesor, que se dan en esta sociedad. Entonces, yo siempre he dicho Ya que se terminó con la muerte de él. no, se terminó porque había gente que estaba temblando con el tema de Kiko Laquema, porque Kiko Laquema, como dicen popularmente, los tiraba para adelante. Los quemaba. Oíste, iba a tener problemas. Ahora, hasta la propia ejecución de Kiko Laquema lanza muchísimas dudas, porque al momento de caer abatido no había una patrulla de la policía en torno al vehículo. De hecho, él duró en el vehículo bastantes minutos hasta que llegó la policía. Entonces, ¿quién ejecuta a Kiko Laquema? Y supuestamente una menor que también andaba con él y no salió ni con un recuño. No, porque fue un tiro de precisión. Bueno, pues cuánta precisión, ¿eh? Entonces, pero bien, profesor, no me gustaría dejar desaprovechar la oportunidad suya también acá para que nos analice el tema de las cárceles. De la Dirección General de Prisiones ha estado en la palestra pública en los últimos días respecto a una situación que no es nueva, pero que explotó una vez más, como en otros momentos, en la cárcel de La Victoria, y que no es propio de la cárcel de La Victoria, sino de todas las cárceles del viejo modelo, como se le conoce. Bueno, ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, indiscutiblemente que tanto La Victoria como el 15 de Asua son de los recintos penitenciarios más hacinados del país, con una sobrepoblación que desborda sus capacidades. De hecho, La Victoria es una edificación que data más o menos del año 1940. 42. Del año 1942, fíjate a ver. Un edificio que varias veces fue arrasado por huracanes. Recuerden cuando el huracán David, que casi, yo creo que más de la mitad de la población penitenciaria o se fugó o se ahogaron. Porque hay una laguna donde sí, está porque eso es un pantano. Ajá. Eso es un pantano. Igual que la nueva, la Parra, que le hicieron también en otro pantano. No sé, parece que siempre buscan terrenos que no sirven para nada y eligen pantanos. Cuando huracán David, el agua de la zona, del río que pasa cercano, llegó al borde del techo superior de la azotea de la Victoria. Por eso murieron tantas personas. Pero La Victoria es como ese referente siempre a la vergüenza, a la ignominia, que en República Dominicana hay que tener presente para normalizar situaciones tan calamitosas, tan deleznables y tan bochornosas de que existan en un país en pleno siglo XXI. Porque aquí lo que se persigue es la normalización del horrendo, definitivamente. Porque lamentablemente en nuestro país ya no hay espacio para el asombro. Mira, lo que sucedió en La Victoria puede suceder en cualquier otro recinto penitenciario. Es un problema de tomar decisiones. Yo soy de los que exhorto a quien sea electo presidente para el próximo cuatrenio que se atreva a tomar medidas heroicas para que vean cómo no tan solo la policía cambia, el país cambia. Un país que tiene en su componente de la tasa de homicidios, que un 64% de los homicidios lo produce la convivencia. Es un país que se encuentra muy lejos de la civilidad. Yo digo que en la sonrisa y la alegría del dominicano hay un profundo dejo de frustración y de rabia. Por eso de que si somos un país feliz o no,
no me monto en esa ola. Hoy que es día A propósito de felicidad. hoy, Día de la Felicidad. Profesor, vamos a continuar con ese tema después de la pausa comercial, porque es muy interesante y en función de sus conocimientos, sus competencias, pues qué mejor que tenerlo a usted analizando esas problemáticas. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos con el profesor Daniel Pous. Hablábamos antes de irnos a la pausa, profesor, del sistema carcelario, las debilidades que hay, las oportunidades a mejorar. Ya no se habla de sistema carcelario, sistema penitenciario. Penitenciario, correcto, en función de lo que la propia ley establece. Hay a propósito, como decíamos, de esta situación que van más de 10 fallecidos fruto del incendio que... 11 hasta esta tarde. Correcto, hasta esta tarde 11 fallecidos quemados fruto de quemaduras. Irreconocibles. Así es, después de coger fuego 2 de las celdas, específicamente de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. ¿Qué hace falta, profesor, para modernizar o diríamos transformar el sistema penitenciario de la República Dominicana? Porque vemos 2 sistemas actualmente, el nuevo modelo penitenciario, como se le llama, y el viejo modelo, pero hemos visto como el viejo modelo estancado y que no avanza como debería de avanzar conforme a una ley que ya no es nueva, es obsoleta. No sé si ustedes se leyeron, que está gratis en internet, el famoso libro de Frantz Fanon, un sociólogo guineano que se llama Los Condenados de la Tierra. No he tenido la oportunidad. Ah, bueno. ¿Usted ha visto algún banquero que lo hayan enviado a la Victoria? No. ¿Usted ha visto algún empresario que lo haya enviado a la Victoria? No. Al que lo envían a la Victoria es para que no salga vivo. Y que si sale vivo, muera pronto. Porque el que envían a la Victoria, un sitio insalubre, un sitio donde se practican los abusos más descomunales. Mire, yo soy amigo de Obando Prestor, que fue director de prisiones. Hoy en día trabaja en un organismo internacional, se fue del país. Hijo de Augusto Obando, un periodista colombiano que trabajó muchos años aquí en los medios. Tú lo conociste, Augusto Obando, iba mucho por casa. Era amigo de César Medina, de cuando estaba en el Última Hora. Y yo, pues, era vecino de ellos, o sea. Ciudad Nueva. Obando Prestor, siendo director de prisiones, se puso una gorrita, como él era de tez india, ¿verdad? Se puso una gorrita, se puso un jaque medio raído, unos jeans, unas botas viejas, y se puso a hacer fila para entrar a ver un supuesto privado de libertad. Me lo contó él. O sea, no estoy hablando de segunda mano, me lo contó. Lo primero que le dijo el policía, ¿a quién usted va a ver? A un primo mío. Y le dijo, ¿cómo se llama? Él él se llevó un nombre de un interno, fulano de tal. Ah, sí, ese está en tal sitio. Y dice, bueno, pero yo vengo a verlo. Y le dice, no, pero tú no entras así. Si tú no pones 200 pesos aquí, No entra. tú no entras. Él le puso los 200 pesos para ver. Cuando llegó donde estaba el preso, él hizo una maniobra y se puso a hablar con una persona que estaba ahí, para dar la impresión de que estaba en el ambiente. Él salió de la Victoria, se fue caminando por un camino, lo estaba esperando un chofer que él tenía, se montó en su vehículo y vino. Y redactó todo lo que él vio ahí dentro. Venta de droga, venta de esto, puñales, esto.
y se apareció la Victoria y hizo un allanamiento. Él terminó yéndose del país. Ahora, Daniel. ¿Por qué? Escúchame, porque la Victoria no es un sitio donde tan solo se veja al ser humano, sino que se practican los niveles de corrupción más altos. Se dejan entrar prostitutas por paga, se dejan entrar drogas por paga, se permiten, hasta incluso hay presos internos que tienen tanto dinero que alquilan 2 policías y se van a un burdel y llegan a los 2 y 3 días. Oiga eso. Ahora, Daniel. O sea, imagínense el nivel de corrupción que ha imperado en torno a ese recinto. Y no sé si ustedes recuerdan de un señor que hace 2 o 3 años tenía 11 años preso en La Victoria y no tenía expediente, ni siquiera estaba dentro del inventario de la Dirección Nacional de Prisiones. Así es. Y él llegó ahí porque él le fue a hacer un trabajo a un ingeniero. Parece que tuvo un cierto problema, el ingeniero no le quiso pagar, tenía una influencia con un militar y lo llevaron a La Victoria y lo dejaron preso. Durante 11 años. Y las autoridades no sabían que ahí había un hombre preso durante 11 años que no tenía ni siquiera ningún proceso en los tribunales. Así es. Pero Daniel, yo pregunto, en democracia, porque estamos en democracia en toda América Latina. Escúchame, es que La Victoria está bajo la tutela de la Procuraduría General de la República, porque el sistema penitenciario está bajo la tutela, pero está bajo de la administración del crimen organizado. ¿Qué ha pasado que doña Miriam no ha podido enfrentar ese sistema? Es que eso es un poder de políticos, militares, policías y gente de la más baja estofa que tú te puedes imaginar. Pero en ese mismo tenor, tenemos que en democracia, en América Latina, el caso Bukele. El Salvador era famoso por las maras. Que estaba es famoso por las maras. Por las maras. Era famoso por las maras y llegó un presidente y hizo en menos de 2 años una cárcel, una mega cárcel, donde están todos los de las maras. Ahora, ¿por qué si tenemos... O todos los que dicen que eran de las maras, porque eso es otro tema discutir. Claro. O todo lo que las autoridades entienden que son de las maras. Que eran de las maras. Ahora, ¿por qué si nosotros tenemos una cárcel, bien o mal, buena o mala, la tenemos abandonada, que es la de Las Parras? ¿Qué ha pasado con Las Parras? Que todavía al día de hoy, aunque es un objeto de pruebas. Es una prueba del delito. Del delito, pero ahora se habla de 1.200 millones de pesos más. Pero pero tú me vas a responder eso después de que bajemos de la... No hay pausa, ya estamos terminando. Escúchame, lo lamentable de eso es que aquellos que están involucrados en el delito de Las Parras nunca van a estar en Las Parras. Eso es lo duro. Eso te lo creo. Eso es lo duro, profesor. Profesor, finalmente me gustaría que nos analice como profesional de la política, politólogo de profesión, reitero, el panorama actual de cara a las próximas elecciones. Bueno, ya transcurrimos por unas elecciones municipales. El partido oficial obtuvo una ventaja bastante robusta en términos de votos y ahora vamos camino hacia las elecciones congresuales y la presidencial. Las congresuales hay muchos buenos candidatos en diferentes vertientes. En diferentes partidos también. En diferentes partidos, gente con muy buenas propuestas, estamos viendo en los debates. Ahora falta que ellos cuenten con la estructura capaz de respaldarlo para que sus proyecciones se puedan concretizar. En los procesos electorales de República Dominicana, el ciudadano ya está acostumbrado hasta que lo lleven a votar, que le den viáticos, o sea, una serie de logística. Sí, la logística, como le llaman. El apoyo y el pote rojo. Sí, y el viaje de ida y vuelta. El partido que tenga mayor capacidad de poder mover a su gente el día de las elecciones,
pues tendrá una gran ventaja. Bueno, profesor, el tiempo se nos fue, de manera que agradecerles a usted, como siempre, esa amabilidad de permitirnos compartir con ustedes para llevarle a nuestros amigos televidentes esos sabios conocimientos que usted posee, tanto en materia de seguridad como en materia política. A ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Mañana será otro día. Feliz noche. Buenas noches.